Gracias, señor alcalde. Bueno, pues vivimos una situación inédita por muchas causas. En primer lugar, es la primera vez, o al menos que hayamos podido recordar, que se tratan los presupuestos en un pleno ordinario. Debido a la dificultad que tiene este asunto, a las horas que hay que echar para trabajarlo debidamente, como sabe, por ejemplo, perfectamente el señor Martín, que damos también las gracias a su trabajo y a su buena predisposición para ayudarnos a comprender esto, pues hay que echar muchas horas para trabajar adecuadamente este presupuesto. Y por eso siempre se convoca un pleno extraordinario para aprobar estas cuentas, así como también la relación de puestos de trabajo. Este año, además, con el añadido que viene de julio del castigo de los grupos que nos negamos a aprobar las subidas de sueldos injustificada e injustificable, lo que hace que dos grupos no tengamos, lo tengamos todavía más complicado. Para comparar, en el gobierno municipal hay un concejal con dedicación exclusiva, que es el concejal de Hacienda y Presupuesto, que ha trabajado este presupuesto, sin olvidarnos de todo el equipo de personal municipal con el que cuenta cotidianamente. Otra anomalía es el cambio de régimen de sesiones del Pleno. Este pleno de noviembre tocaba por acuerdo de pleno de organización en julio que fuera por la tarde. Pero los tres grupos que se repartieron las dedicaciones exclusivas y parciales en julio votaron en junta de portavoces alterar el horario de este pleno. Y aquí hay dos circunstancias. Si el gobierno quería hacer este pleno por la mañana, era muy sencillo, mantenerlo como pleno extraordinario. Pero es que en julio se aprobó por amplísima mayoría el régimen de sesiones del pleno y está incluido en el acuerdo. Por circunstancias debidamente motivadas como coincidencia con día festivo, periodo estival o fuerza mayor, la Junta de Portavoces podrá alterar el día y la hora de la sesión plenaria, ordinaria, como máximo una semana. Y es evidente que no coincide este pleno ni con un día festivo, ni con periodo estival, ni con fuerza mayor. Y estos grupos consideran una circunstancia debidamente motivada que el pleno al incluir, que el pleno al incluir estos presupuestos se vaya a alargar. Porque quieren que les diga, esto no es una motivación, esto es una mera excusa. Y quizá tenga más que ver con que para algunos grupos este debate de hoy es un mero trámite y como tal lo tratan. La siguiente anomalía tiene que ver con quién está en el gobierno municipal que defiende este presupuesto. Y es que es la primera vez que entre quienes presentan estas cuentas está un grupo que abiertamente niega la violencia machista, que niega el cambio climático y un grupo que niega los avances en igualdad, en diversidad y en pluralidad. Y esto nos preocupa mucho, pero mucho. Pero las anomalías no acaban aquí. Hay una última y es quién presumiblemente, y viendo lo ocurrido en la comisión informativa, va a apoyar estos presupuestos. Y es que no bastó con que el Partido Socialista aprobara con PP y Vox dejar al pleno su mínima expresión, subirse los sueldos y repartirse las dedicaciones, dejando, como decía, ganemos en Madrid sin tiempo para hacer nuestra labor de oposición. Como todo esto no es suficiente, ahora también van a aprobar las cuentas de PP y Vox. Y no nos equivocamos al decirles al Partido Socialista que habían decidido no ser oposición a este gobierno de derecha y de extrema derecha. Pero una cosa es no ser oposición a cambio de garantizarse 3 sueldos municipales y otra es ser colaborador o cooperador del gobierno de PP y Vox. Serán ustedes, si aprueban estas cuentas, quien tenga que explicar a sus militantes y a sus votantes que votan a favor de estas cuentas de PP y de Vox. Sobre el presupuesto, siempre les decimos que con el presupuesto del gobierno decide qué es lo que quiere hacer en el siguiente año. Y en este caso lo que PP, Vox y en este caso también el Partido Socialista han pactado, evidentemente. Y como ya es habitual, este presupuesto no es real, es un mero trámite en el que nos dicen, pues eso, inicialmente lo quieren hacer porque luego veremos que el presupuesto no se va a parecer en nada con el final. En la presentación del presupuesto, así como en toda la documentación, compara el presupuesto 2024, que traen hoy por 64 millones de euros, con el presupuesto del 23, de 55 millones. Y claro, puede parecer que hay un incremento del presupuesto de casi 9 millones, por un aumento del 15,5% respecto al año pasado. Pero esto no es cierto. Y es que, como vimos hace apenas 2 meses, el presupuesto real del 23 no fue de 55 millones, sino de 83 millones de euros. Así que este presupuesto del 24 no es mayor que el del año pasado, 9 millones, y en un 15,5%, sino que es menor. Menor en casi 19 millones, menor en un 22%. Analizando la memoria, lo primero indicar que no puede denominarse memoria de alcaldía si no lo firma el alcalde, sino que quien lo firma es el señor concejal de Presupuestos y Hacienda. Dice en esta memoria el señor Martín que es un presupuesto en base cero. Bueno, pues no sé internamente cómo lo han elaborado, la verdad, pero comparando el presupuesto del 23, tanto el inicial como el final, con este del 24 y con la ejecución del presupuesto hasta el 1 de octubre, vemos que salvo algunos elementos en los que sí que han querido agregar los gastos por departamentos, realmente las partidas vienen copiadas de ejercicios anteriores y que tampoco se responde a lo ejecutado en el año 2023.
Es más, de estas partidas que vemos que están dotadas con un presupuesto que ni siquiera se gasta este año, es donde hacemos enmiendas de reducción de gastos, estando seguros de que no vamos a perjudicar ni a los vecinos ni a los servicios que se les presta. También dice el señor Martín en la memoria de presupuesto que es más preciso, con divisiones específicas para concejalías en gastos comunes. Y es cierto que uno de los cambios más relevantes de este presupuesto es imputar a cada departamento sus gastos en electricidad, en agua, en combustible o en limpieza. El problema que vemos, tal y como comentamos en la comisión, es que esto trae una enorme carga de trabajo y sobre todo gran dificultad técnica al departamento de intervención. Así que aprovechamos para pedir a la señora Colmenarejo que estas cosas, como cómo cambian sus obligaciones a este personal y al departamento de intervención, se tengan en cuenta también en la modificación de la RPT y de sus complementos para el año que viene, que veremos en el siguiente punto. También dice la memoria que en el capítulo de ingresos hay 10 millones de euros para la enajenación de parcelas. Y no nos parece mal que se enajenen parcelas municipales. El problema es que se enajenan parcelas para construir viviendas mientras no se amplían y mejoran los servicios públicos y no se amplían las infraestructuras educativas, sanitarias, culturales, deportivas o de movilidad urbana e urbana. Y de momento es esto, seguiré la siguiente. Gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a empezar contestando a la señora Jiménez, que decía que presentamos una enmienda de los caminos escolares seguros varios días después de que presentaran en la Comisión de Cultura, si no me equivoco, un documento que solamente decía las 4 fases que pretenden realizar para estos caminos escolares seguros. Bueno, pues no es creíble que vayan a hacerlo si no está en la partida presupuestaria en el presupuesto de esos caminos escolares seguros. Lo que hacemos es ayudarles, es darle la herramienta en esta partida para que puedan empezar a trabajar, porque si no se va a quedar únicamente en el papel. Y como decía antes el señor Monterrubio, el papel lo aguanta todo, pero luego no se va a materializar. En cuanto al señor Martín, decía que también en cuanto se ha incorporado remanente, que qué inversiones quitaríamos nosotros, ¿no? Dejaríamos condenar. Bueno, pues no es que quitáramos ninguna, pero tampoco se nos da la posibilidad o la oportunidad de trabajar conjuntamente en ver qué prioridades de inversión hay o qué planteamientos tenemos. A lo mejor es una buena ocasión para tenderles la mano, que siempre la tenemos tendida, sí, siempre les ofrecemos nuestra mano tendida para trabajar conjuntamente en cuestiones importantes para Colmenar, ya sean reglamentos, ordenanzas o en este caso inversiones, en las que luego podemos estar o no de acuerdo, pero en las que yo creo que nuestra visión y la del resto de los grupos son beneficiosas y que bueno, pues se puede consensuar algunas partidas, porque hemos visto en algunas ocasiones, pues compartimos algunas de ellas, como han recogido en algunas enmiendas, aunque no por parte de Ganemos, pero que coincidían con las nuestras. Y luego decía que hemos hecho un amigo con el señor Jaramillo. Bueno, yo con el señor Jaramillo me llevo muy bien, pero más que un asunto para él, que yo creo que también se puede merecer, me refería al departamento de intervención por el sobreesfuerzo que supone la contabilidad analítica de estas partidas centro a centro. Pero vamos, que lo dejo ahí, sobre todo para el personal administrativo, que como veremos luego, no tiene esa subida en el complemento específico en concreto. Decía también el señor Martín que no había analizado completamente la memoria, y es que no me ha dado tiempo. Ahora lo voy a seguir analizando porque la intervención se me acababa. En la memoria dice que los costes de tratamiento de los residuos se duplica el gasto por aumento de la tasa de la mancomunidad y por el impuesto de la economía circular. Y es cierto que aumentan los costes, pero es que este importe aumento tiene que ver en gran parte con la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en materia de gestión de residuos. Hace años que deberíamos tener construido ya la planta de compostaje municipal y llevamos ya 2 años pagando un contrato de recogida de residuos urbanos, incluye la recogida del orgánico y que no se está cumpliendo, aunque sea ya obligatorio por ley. Menos mal además que se cambió la postura del Partido Popular y que se aprobó hace poco la entrada de Colmenar en la mancomunidad, porque si no incluso pagaríamos un aumento, unas tasas todavía más altas, en torno al 50% más de lo que vamos a pagar cuando entremos en la mancomunidad. Sí le voy a reconocer al señor Martín que actuó bien y rápido para evitar que el consorcio de transportes nos clavara una subida en una regularización de precios de casi 1 millón de euros, y que ahí se lo agradezco y se lo reconozco, señor Martín. Sobre las inversiones que presenta la memoria, pues les tenemos que decir que no deja de sorprendernos como año tras año tumban enmiendas que luego misteriosamente incluyen como propias. Ya pasó en 2020, como decíamos antes, con la planta de compostaje, aunque luego pues la descartaron y la obviaron como si no hubiera existido. Y ocurre ahora, por ejemplo, con el carril bici, una enmienda que hemos incluido en los últimos presupuestos y que bueno, pues ahora el gobierno incorpora en su presupuesto. En cuanto al informe de las reglas fiscales, como indica el interventor, si este año 2024 ya están reactivadas, la regla de gasto para el 24 se va a calcular con la ejecución del presupuesto del 23. Y al menos con los datos facilitados con la ejecución del presupuesto a 31 de octubre, apenas se ha ejecutado el 47% del total, sin llegar a los 40 millones de euros.
Es verdad que queda todavía un trimestre para computar esta ejecución, pero estos datos nos hacen pensar que la ejecución quedará muy lejos del presupuesto total de 83 millones para el año 23. Y esto marcará entonces lo que podremos gastar para el 24, siempre y cuando no haya cualquier cambio con las reglas fiscales de aquí a 31 de diciembre, que calcula el interventor que se quedará por debajo de los 47 millones de euros, es decir, cerca de 20 millones de euros por debajo del presupuesto que se trae a aprobación. Vamos a hablar también ahora de las enmiendas que hemos presentado, que son 100 enmiendas en total y que fueron desestimadas en bloque. Y si hay alguna, como decíamos antes, que tiene en cuenta el señor concejal y su equipo de gobierno, no es porque la presente ganemos, sino porque coincide con alguna enmienda de las presentadas por el PSOE y aceptadas por PP y Vox. En primer lugar, vamos a hablar de las partidas que reducimos porque sabemos que están sobredimensionadas de acuerdo al avance de ejecución del presupuesto o que directamente eliminamos porque no las compartimos. Seguimos defendiendo que Colmenar tenga una ambulancia municipal de asistencia 24 horas, pero no compartimos que se haga con un contrato a una empresa privada, cuando este servicio se puede prestar perfectamente de forma directa desde el ayuntamiento. Reducimos 200.000 euros en los festejos de Navidad, porque entendemos que están sobredimensionados y porque no compartimos ni de lejos algunos gastos, como el contrato de 168.000 euros a dedo a la misma empresa que ya nos dejó tirados hace 2 años y al que le pagamos el contrato entero, cerca de 150.000 euros, sin que se realizara el espectáculo. Y tanto empeño en dar a dedo contratos tan golosos a esta empresa, pues huele mucho y huele mal. Eliminamos la partida de tauromaquia, que pasa además de 90.000 a más de 140.000 euros en su presupuesto, un incremento que no tiene ningún sentido. Ustedes además que van por ahí defendiendo la libertad de mercado y demás historias, pues demuestren que son liberales y retienen esta partida presupuestaria y que quien quiera explotar la plaza de toros que lo haga por su cuenta y riesgo y no con un pedazo de colchón económico por parte del ayuntamiento que además no hace más que crecer y crecer de forma escandalosa. Mientras que las partidas de promoción del comercio local y de productos locales o se reducen o directamente se eliminan, la subvención a SEACOBI no hace más que aumentar. Así que reducimos esta partida a una cantidad que entendemos que es más que adecuada y aumentamos las partidas de promoción de comercio y de promoción de productos locales. Y señora Jiménez, estas cosas que hace SEACOBI lo puede hacer su concejalía perfectamente con sus medios propios. No hace falta ampliar hasta el infinito la subvención con la SEACOBI. También el servicio de emprendedores, que me decía la señora Jiménez, algo que perfectamente también se puede hacer con personal municipal y que externalizan porque sí. Además, hay que tener en cuenta también que en apenas un mes y medio ya se ha movido su ubicación, lo que demuestra una enorme falta de organización y de planificación. Y continúo luego. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Bueno, contestando un poco a la señora Jiménez y al señor Martín, decía, hablando de mercado de abastos, que hay un proyecto. Bueno, pues como no lo conocemos, espero que las comisiones nos informen de ese proyecto, porque sí que nos gustaría tener información al respecto y no enterarnos, como siempre o como habitualmente, a todo lo pasado. Decía el señor Martín que la cabalgata del 21 se pagó por el contrato, que es todo legal y que es un contrato de exclusividad. Digo, faltaría más que no estuviera todo legal. La cuestión es que este contrato no preveía que un 5 de llover en Colmenar Viejo. O sea, no lo contemplaba y por eso suspendieron el espectáculo, pero se pagó íntegramente el contrato. Y eso me parece una chapuz de gestión y parece que volver a contratar con la misma empresa pues es que rizar el rizo y que no tiene ningún sentido. Y que lo que habría que hacer en todo caso sería buscar otra empresa que fuera más seria y que sí contemplara estas condiciones. Y lo de las 100 enmiendas, pues es una casualidad que hayan sido 100. Si hubieran sido 150 o 200 o 80, lo diríamos igual. Ha sido 100 como podría ser otro número. La cuestión es que todas las enmiendas que presentamos son serias y rigurosas, tanto porque sabemos que no se van a cumplir el presupuesto de gasto y podemos reducir partidas, o algunas que entendemos que hay que eliminar, o que nuestra posición es eliminarlas, así como las de aumentamos en gastos, que entendemos que son necesarias o ampliar o crear estas partidas. Voy a seguir explicándolo en esta tercera intervención. Seguimos insistiendo en la necesidad de que Colmenar cuente con un centro integral de servicios sociales y de mayores en el actual hogar del pensionista y del jubilado, en la calle Retama, uniendo este edificio a la antigua nave de la Brigada de Obras de la calle Real. Porque es urgente que Colmenar cumpla el principio de proximidad de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Y además, este centro necesita una profunda reforma. Así que con este proyecto cumpliríamos 2 objetivos y un gran centro integral muy interesante en el centro del pueblo. Las enmiendas de gastos que proponemos aumentar o crear, estamos convencidos que también tomarán buena cuenta, como decía anteriormente, para otras ocasiones, aunque bueno, hoy mismo nos rechacen todas las enmiendas en bloque.
Entre estas enmiendas que entendemos necesarias para mejorar sustancialmente este presupuesto, insistimos, como no puede ser de otra forma, y como decíamos anteriormente, la planta de compostaje municipal, porque no es un capricho esta instalación. No podemos esperar a la inversión de 1.200 millones de euros de la Mancomunidad. Tenemos que hacer nuestros deberes en Colmenar para reducir al máximo nuestros residuos y que además va a servir también, como decía la señora García Camiño, para reducir nuestros gastos en tasas e impuestos. También es necesario hacer la recogida del residuo orgánico, puesto que es obligatorio por ley y lo estamos incumpliendo ya. O eliminar los contenedores soterrados del entorno de edificios históricos, como el Museo de la Villa o el entorno de la Basílica, que decía la señora Jiménez que esto ya está en la inversión del entorno de la Basílica. Bueno, como solo tenemos el nombre de la inversión, no conocemos el proyecto, desconocemos la profundidad de esta inversión. Pero vamos, que nos alegramos que lo vayan a retirar. El resto de edificios no se contempla y esperamos que también lo hagan. También entendemos como algo muy necesario hacer campañas de sensibilización, de limpieza viaria y de gestión de residuos para toda la población de Colmenar, especialmente para reducir la cantidad de residuos que generamos, reciclar lo máximo posible y reutilizar todo lo que sea reutilizable. En emergencia social aumentamos las partidas destinadas a vivienda, alimentos, comedor escolar, ayudas familiares, pobreza energética, integración a la diversidad funcional, alojamiento alternativo, material escolar y ayudas a mujeres con cargas no compartidas. En la mayoría de estas partidas, el 31 de octubre, ya se había ejecutado prácticamente todo el presupuesto. Incluso alguna partida superaba ya el 137%, como en ayudas familiares. También aumentamos la partida de ayuda a la guardería o escuelas infantiles, porque este presupuesto lo deja prácticamente reducido a un 25% respecto al año 2023. Además, incluimos partidas como el servicio de comida y lavandería a domicilio, la pobreza en el transporte y aumentamos también la partida del centro de mediación familiar. En materia de servicios sociales, además, planteamos la enmienda para garantizar una privacidad y confidencialidad de las personas usuarias, ya que, aunque no se aprobó la moción de Ganamos Colmenar en 2019, y no es que solo queramos que se cumpla, es que queremos, como decía anteriormente, que se cumpla con la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Y es urgente que el personal de servicios sociales pueda atender a su personal usuario con garantías en condiciones. Porque no se puede entender que todos los departamentos tengan despachos y estén compartimentados, menos servicios sociales. Justo el departamento más sensible y que necesita más confidencialidad y privacidad. Y es el que le rogamos que no demore más esta situación. En el resto de enmiendas que proponemos están retomar las inversiones participativas con un mínimo de 500.000 euros tras 5 años en este programa de participación vecinal de la gestión municipal, hacer un estudio para la revitalización del casco histórico, crear los caminos escolares seguros, como decía anteriormente, que no están en ninguna partida presupuestaria, aunque lo haya presentado la comisión, recuperar los muros de piedra en seco, que son parte del patrimonio municipal, y la recuperación paisajística y arqueológica del entorno del Arroyo Espino, recuperar la cuantía de la subvención con ADAC, que se ve reducida de un día para otro en 13.000 euros sin ninguna explicación, como decía también la señora García Camiño. Además, también es necesario, por tamaño de población y por la situación de saturación constante que tiene el CIAM, que Colmenar tenga su propio centro de protección animal. También planteamos crear un servicio de auxiliares de educación infantil, establecer programas de educación ambiental, un programa de poda y de cuidado del arbolado urbano, recuperar y señalizar canteras, crear un centro de interpretación de la naturaleza y un aula municipal de apicultura, adaptar la sala de exposiciones de la Sala Picasso, que fue un compromiso adquirido hace años y lo que no hemos vuelto a tener noticias, para poder traer a Colmenar grandes e importantes obras como la de bombardeos de Colmenar Viejo. Ya termino, señor alcalde, ya terminar con esto. Y ahí las 3 enmiendas que presentamos que se incluyen, porque la revolución del Partido Socialista, recuperar el cine San Lorenzo, el microbús por el centro del pueblo y rehabilitar el mercado de abastos. A pesar de estas 3 enmiendas que sí reconocen, entendemos que es un presupuesto que no compartimos en su fondo, en sus formas, que es muy mejorable, no va a ser el presupuesto de final de año y nuestro voto por todo lo que he dicho es en contra. Gracias.